10:33 i estem així de nou com els prometíem després d'esta breu pausa per a la publicitat. Esta setmana es compliran 2 mesos des que l'Espai d'Art Privat Bombas Gens estrenarà direcció artística. La conservadora portuguesa Sandra Guimaraes va ser l'encarregada de substituir Núria Anguita després que esta última fora elegida directora de l'IBAM. Avui volem aprofundir en esta nova etapa del Centre d'Art. Senyora Guimaraes, bon dia, benvenida a las noticias del matí. Buenos días, muchas gracias. 2 meses es poco tiempo, entiendo todavía, y más en unas circunstancias como las actuales en que nos encontramos de pandemia. Pero aún así, ¿cuál es el balance que hace de estos 2 meses al frente de Bombas Gens? Pues es todo un reto, ¿no? De tomar las riendas de una institución que tiene ya tan buena reputación y prestigio, no solo en España, mas también en el mundo del arte, más allá de España. Y claro que el tiempo que estamos viviendo también es un tiempo que supongo no disuade de hacer cosas, mas sí que sentimos una quizás mayor responsabilidad y una mayor exigencia también para estar abiertos y acoger al público. Bueno, una institución que también es joven, cumplirá 3 años, acaba de cumplir, perdón, 3 años este verano, este espacio de arte. Pero ¿cuál es el compromiso que tiene usted con este centro de arte? ¿Cuáles son los horizontes que se plantea asumir y a conseguir? Bueno, los horizontes es, claro, de poner el arte y los artistas en el centro de todo lo que hacemos y continuar a trabajar de forma a consolidar lo que ha sido hecho hasta ahora. Como dijeras y muy bien, es una muy joven institución, hay que crecer aún más. Entonces, uno de los retos, claro, que es continuar a expandir y a quizás internacionalizar y dar a conocer la colección, que es la colección de Per Amor al Arte. La idea es continuar a trabajar a partir de los artistas que hacen parte de esa colección y darlos a conocer en otros lugares también. ¿Qué papel deberían de jugar a partir de ahora los museos y, por lo tanto, la cultura y el arte en general? ¿Son necesarios? ¿Cómo ve usted el futuro de los museos? Bueno, sí, para mí, claro, yo pienso que los museos son una necesidad de verdad, porque es donde te puedes confrontar con arte, ¿no? Yo pienso que el arte es una forma de hacer con que las personas quizás piensen por ellas propias y pueden se confrontar con algo que no esperaban. Y entonces yo pienso que la misión del arte no es tanto de dar respuestas, mas sí de suscitar cuestiones que no te podías imaginar. Es una abertura para la mente, para el espíritu. Entonces, yo pienso que más que nunca tiene un poder curativo, siempre lo tuve y ahora pienso que mucha gente siente esa necesidad aún más, ¿no? De viajar. Es una invitación a viajes. En esta etapa de confinamiento, de pandemia que estamos viviendo, han jugado un papel muy importante, tanto los museos de manera virtual que se nos han ofrecido, la cultura en general. Nos ha ayudado mucho, ¿no?, en cierta manera, poder pasar de otra manera este tiempo. Pero ¿cree que después de esta etapa que estamos viviendo habrá un cambio en la mentalidad de la gente? Bueno, ¿O nos olvidaremos pronto de esta situación que hemos vivido y de cómo de importante es la cultura y cómo nos ha ayudado durante este periodo? Bueno, yo espero que no, que no se olvide tan pronto. Yo pienso de verdad, lo veo todas las semanas en Bombas Gens, tenemos una gran afluencia de público, contrariamente a lo que mucha gente podría pensar. Y por eso esto ven solo confirmar que de verdad que la cultura y el arte, el confronto con las obras son muy importantes, ¿no?, para oxigenar el cerebro. Entonces espero que sí, que la gente no se olvide. Pienso que no, pienso que todo se quedará un poco. Yo no acredito que tendremos un cambio radical, ¿no? Pienso que hay una nueva normalidad, hay que vivirla y después, con otras circunstancias, quizás el arte continuará a ser una herramienta importante para la educación, para la investigación, para la vida de todos los días. En ese sentido, ¿cuáles son los ejes centrales de su proyecto para que Bombas Gens continúe llenándose de gente durante los próximos meses?
Bueno, aún estoy trabajando con el equipo los nuevos retos, mas lo que se queda claro es que vamos a continuar a poner la colección en el centro de todo lo que hacemos, mas queremos quizás aún más desarrollar proyectos hechos para Bombas Ranges a partir del encuentro y del diálogo con la arquitectura y con el patrimonio, ¿no? Que es también algo muy precioso y que hace que puede surgir una experiencia única, porque tenemos un refugio de la guerra civil, una bodega medieval, entonces hay maneras de confrontar los tiempos, invitando a artistas para hacer proyectos únicos que pueden surgir desde allí. Y la verdad es que es poner en el centro de todo lo que hacemos el artista, en proyectos también que podemos desarrollar online, que lo estamos pensando, en conversas de artistas, entonces es aún más quizá acentuar la voz y la presencia de los artistas en Bombas Ranges. Y pienso que eso puede ser algo que pueda atraer a mucha gente, porque de verdad que la idea es ofrecer experiencias que no puedes encontrar en otros lugares. Hablaba usted de proyectos incluso también en línea. ¿Piensa que es una buena manera de poder acercar los museos a, sobre todo aquellas personas que piensan que todavía son unos espacios a los que es complicado poder acceder? Y sobre todo también a un público que no suele ser el asiduo a estos espacios. Bueno, de verdad... Hablo del público joven, sobre todo. Claro, sí. De verdad es que yo tengo también esa preocupación. Sí, quería mucho, estamos desarrollando proyectos también con la universidad, con la Facultad de Belas Artes. Es muy importante atraer a un público joven, desde los niños hasta los más jóvenes que pueden venir aún más nos museos. Y claro que para mí trabajar proyectos online lo veo como una galería más, ¿no? Donde podemos ofrecer arte. Para mí ese es el punto fulcral. Depende, no se trata de mostrar lo que puedes experienciar en el museo, mas mostrar algo diferente, una otra experiencia que se puede también usufruir online, mas que puede quizá mantener el puente con los jóvenes y con el público. Y también estamos pensando, y eso es muy importante, desarrollar proyectos, claro, con la comunidad, con el entorno, porque yo había hablado, claro, hace poco de la voluntad de internacionalizar, mas no quiere decir que no sea también una prioridad continuar a trabajar, claro, para el público y las personas de Valencia y del entorno. Claro hablaba usted de poner, de situar al artista en el centro. ¿En qué programación están trabajando en estos momentos? ¿Nos puede avanzar alguna cosa de las próximas exposiciones, de las próximas colecciones que podremos ver? Sí, bueno, de verdad que el 12 de febrero vamos a inaugurar una exposición de un artista español que es Juan Uslé, de lo cual tenemos algunas obras en la colección y claro que ampliamos a otras obras, entonces es un momento importante de la programación. Y más allá, bueno, puedo adiantar un poco que vamos a trabajar una gran exposición de la colección, una colectiva, ahí más que será también un gran momento para nosotros. Y claro que habrá mucho más a decir, mas ainda es un poco temprano para empezar a Son 2 mesos, no?, com dèiem, sí. Encara pronte, pero sí que me gustaría que hiciera una valoración del trabajo que inició su predecesora en el cargo, que por cierto estuvo aquí con nosotros también la semana pasada, Núria Anguita. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de decirlo, claro, fue uno de los aspectos también que me interesó, el trabajo que ha hecho, ha lanzado el centro, como yo dije muy bien, ha hecho un trabajo notable, porque es todo un reto de inaugurar un nuevo museo y de conseguir hacer una programación con rigor y con exigencia y de ponerlo ya con una institución que es una referencia para el medio del arte, ¿no?
¿Qué lo hace Entonces, diferente a este centro de otros centros culturales? bueno, eu diria que o que hace diferente é que, primeiro, mesmo se chamamos que é um centro, é um museu. Para mim, o que diferencia um centro de um museu é que tem uma coleção de arte. E essa coleção de arte, de verdade, é o que lo hace muito singular, porque é uma coleção singular, que tem dois hechos muito claros, que são a fotografia e o arte abstrato. Entonces, además de eso, no tiene solo una obra, por ejemplo, por artista, mas sí que han sido construidas varias colecciones dentro de las colecciones. Y eso yo diría que es lo que de verdad hace la singularidad del centro, es la personalidad de esa colección que es muy, muy singular, de verdad, muy original y que es única. Me gustaría saber qué es lo que opinas sobre el tema de los museos, si se tendría que continuar midiendo el éxito de los museos por la cantidad de entradas que venden. No. Voy a ser muy clara. Bueno, claro que eso es uno de los medios para, quizás, por ejemplo, atraer más mecenas o sponsors e de verdade que é importante ter um museu com público, claro, nenhum curador ou diretor de museu quer ter um museu vazio, porque trabalhamos para compartilhar e para que esse trabalho seja experienciado. Mas claro que o mais importante é precisamente o conteúdo que estamos propondo, as experiências e muitas vezes o trabalho que se hace a largo plazo, nomeadamente com os niños, com os jovens, e só se vê a passado uns anos, não? Esse retorno. Mas claro que, además agora, penso que todos os museus que trabalhavam muito ao redor de números estão reflexionando, bueno, de outra maneira. Continua a ser importante, de verdade, mas não é só o que mais importa. Debería haber más líneas de colaboración, de conexión entre los museos. Claro, sí, eu penso que isso é uma forma de continuar a trabalhar para o futuro, de verdade, que é compartilhar recursos, ideias e bueno, fazer projetos que podem ter mais fundamento, não? Que se podem reflexionar mais com profundidade. E por isso penso que este tempo também é muito importante para nós outros, para reflexionar-lo, como continuar a trabalhar, que é o que mais importa e depois, bueno, compartirlo com as pessoas. Señora Guimaraes, me permitirá que habrá un turno de preguntas también a los tertulianos que nos acompañan. Le pregunta Enoa de la Torre en primer lugar. A mí me gustaría saber si piensa, bueno, con el confinamiento, con la pandemia, muchos museos, la mayoría de museos se lanzaron también a la digitalización, a estar presentes de manera online. Ha comentado también la importancia de crear en paralelo proyectos online. Yo no sé si piensa que de alguna manera esta digitalización de los museos puede acabar confrontando con la experiencia real de visitar un museo, es decir, ¿puede el público pensar que si es capaz de ver una colección online, entonces ya no tiene que ir presencialmente a un museo? Sim, penso que eu concordo com o que estás a dizer. É um peligro, de verdade, e por isso eu não quero de todo, como disseras, por exemplo, proponer a visita online de uma exposição que tem que, de meu ponto de vista, claro, ser experienciada com uma visita direta. Penso que é muito importante fazer uma reflexão de forma a não crear essa ideia que não é uma ideia que me parece ser muito como muy sana, yo diría, porque de verdad la experiencia directa del arte no se puede reemplazar por a través de una pantalla. Es completamente diferente, hay que experienciarlo con el cuerpo, con los ojos, con todos los sentidos. Ese encuentro se hace en la realidad, no en la virtualidad. Por isso eu dizia que, para mim, sim, os meios digitais são importantes para atrair o público, mas não para substituir a experiência direta do arte, de todo. É uma das coisas que temos que, eu penso, resistir enquanto responsáveis, não, de instituições e aficionados de arte, porque a verdade é que não. Há que trazer e criar as condições para que essa experiência pueda
acontecer. Nosotros en Bombas Ranch, por exemplo, com as escolas, decidimos estar abertos com cita prévia, vienen classes burbujas, e, a la vez, não? Cada hora, e miércoles e jueves é assim que estamos abertos. E, então, que criamos as condições para que o museu seja tão seguro como uma classe, não? De escola. E a verdade é que, respeitando todos as medidas sanitárias, se pode venir a um museu e fazer uma experiência diferente e estar Els museus són espais segurs, claro, també, no? Sí, per descomptat. por supuesto. Víctor Maceda. ¿Qué tal, señora Guimaraes? Yo querría saber qué le parece el diálogo entre instituciones públicas y privadas en el tema del arte. Usted tiene experiencia ya sobrada también en otros países. ¿Qué detecta? ¿Piensa que se involucran bastante las instituciones públicas en iniciativas de tipo privado? ¿Hay bastante colaboración público-privada en este ámbito? ¿O se tendría que fomentar más y no vivir tan de espaldas los unos con los otros? Gracias. Eu diria que sí, he trabajado en instituciones, hay varios modelos, ¿no? Eu diría de una manera general, claro, que eu penso que las instituciones públicas y la responsabilidad pública que sí que se debería involucrar y puede se involucrar aún más, ¿no? Siempre, nunca es de más. Y las relaciones entre público y privado, bueno, hay modelos, por ejemplo, de gestión que las combinam. Que se sale muy bien. Muchas veces, eu me acuerdo del modelo, por exemplo, onde eu trabalhei, em Porto, em Serralves, onde empecé a trabalhar com Vicente Todoli. Era um exemplo mesmo no país de relação público-privada para concretar, não, em um museu. Em Canadá também, devo dizer que há um grande involucramento da sociedade civil, de fundadores, y que lo comparten con los recursos públicos. Aquí en España, bueno, yo tengo la suerte, debo decir, de trabajar en un lugar que no depende, ¿no? de fondos públicos, entonces pienso que nos compete, claro, establecer también formas de trabajar con otros lugares, organizaciones o museos que pueden ser públicos y compartir recursos. Es un poco... não sei se estou respondendo, mas a verdade é que há vários formatos, mas de uma maneira geral eu penso que, claro, o arte e a cultura sí que necessitam recursos privados e públicos e por vezes encontrar puentes de fazer o melhor que podemos, claro. Li pregunta també Julia Ruiz, del periòdic Levante. Julia, endavant. Hola, buenos días. Me gustaría... si pudiera elegir y decir, ¿cuál cree que es la principal huella que va a dejar esta pandemia que estamos viviendo en la cultura? Bueno, Juela, eu espero que haya una voluntad quizás de entender que se puede, eu diria, viajar de outras maneiras que não sejam só tomar um avião ou ir para outros países, porque de verdade que eu entendo que ler um livro, uma experiência estética, visitar uma exposição, se confrontar com obras de arte, pode ser de facto uma experiência transformadora. Então, a mim me gostaria pensar que este tempo que estamos vivendo, um pouco raro, que de aqui saldrá algo muito construtivo e produtivo, não? Penso por isso que é importante em nosso campo ter essa responsabilidade e não ter medo de resistir, a se quedar em casa ou a ter medo de vivir de outra forma, porque há que seguir vivendo. Então, espero que seja algo que saímos todos um pouco mais grandes nesse sentido de haber aprendido, quizás, que há coisas essenciais e o que é essencial para cada um de nós, não? Bueno, há aspectos na vida, na família, na amistade, e penso que o arte também, dentro de um museu, de verdade que proporciona encontros, reflexões, e eu penso que este tempo um pouco mais parado é
lo ideal para reflexionar y cuestionar. ¿No? Quizás. Estamos reiterando que los museos son espacios seguros. Usted adelantaba ahora que incluso nos proporcionan esa posibilidad de poder reflexionar, que es Sin lo que duda. encontraremos en estos momentos en Bombas Gens, y nos acercamos ahora a visitar este centro de arte. Bueno, este en Bombas Gens, desde ya sí se puede visitar 3 exposiciones en este momento, además del refugio y de la bodega, que también están abiertos. La verdad es que tenemos una exposición de una artista de Valencia que se llama Ima Femenía y que ha hecho un proyecto con obras nuevas pensadas para el espacio, que pueden ser experienciadas allí. Y tenemos además 2 exposiciones también muy interesantes, 2 colectivas, una que se llama Hiperespacios y que está hasta mayo. Además, Ima Femenía está hasta el final de enero. Penso que es importante si quieren usufruir de esa experiencia. Mas Hiperespacio está hasta final de mayo, es una colectiva con artistas españoles y extranjeros y presenta un poco una reflexión entre lo que puede inspirar a artistas de la arquitectura, espacios imaginarios también, o yo diría un poco digitales, que son toda una experiencia, y también una exposición que se llama Botánicas, y que es una colectiva también a partir de la colección de Per Amor al Art, y que es un poco, yo diría, como un jardín expandido hasta el jardín que podemos también visitar en el centro Bombas Gens. Sandra Guimaraes, directora artística de Bombas Gens, le agradezco muchísimo que haya compartido este espacio con nosotros. 2 meses solo aquí y bueno, ya por lo menos va dominando el castellano. Gracias. Casi que perfectamente. Yo que agradezco, ¿no? Y entendemos que amb el Valencias farà també de seguida. Como le decía, gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta etapa. Muchas gracias. Gracias a todos. Bon dia.